Entonces, resolvamos un ejercicio acerca de esto, ¿ya? Resolvamos un ejercicio acerca de esto. Entonces me dice, aire a 100 kilopascales y 280 Kelvin y se comprime en régimen estacionario hasta 600 kilopascales y 400 Kelvin. El flujo másico de aire es de 0.02 kilogramos por segundo. Y aquí, en este caso, me especifica, ocurre una pérdida de calor de 6 kilojoules por cada kilogramo durante el proceso. Me pregunta, si se supone que los cambios de energía cinética y potencial son insignificantes, determinar la entrada de potencia necesaria al compresor. Entonces, ustedes ven, aquí ya tenemos el esquema. La novedad de este ejercicio es que me aclara que está existiendo una pérdida de calor y me da su valor, ¿no? Me dice que es de 16 kilojoules sobre kilogramo. Me pregunta cuál es la potencia de entrada. Entonces nosotros ya sabemos que, a ver, perdón, aquí en este ejercicio, como tenemos el mismo ejercicio nos da una pérdida de energía, deberíamos nuevamente hacer nuestro balance de energía. Energía de entrada más la potencia es igual a la energía de salida, pero también este calor perdido. Entonces aquí deberíamos colocarle aquí. ¿Ya? Bueno, nosotros ya sabemos a qué es igual la energía, esta energía de flujo, ¿no? Entonces me quedaría M1H1, M2H2. Esto lo pongo porque también me dice el ejercicio que desprecio la energía cinética y la energía potencial. Listo, entonces nos quedaría de esta manera. La potencia sería igual al flujo másico por H2 menos H1 más el calor perdido. ¿Ya? H2 lo vamos a calcular a partir de la temperatura de 400 Kelvin y H1 lo vamos a calcular a partir de la temperatura de 280 Kelvin. ¿Listo? Ya. Entonces aquí es sencillo porque simplemente reemplazamos. Entonces nos queda el flujo másico, si lo tenemos, desde 0.02. Y esto multiplicado por, sumado, me dice que pierde 16 kilojoules por cada kilogramo. Bueno, sería así más bien. Yo escribí mal. Así sería. Ya. Listo. ¿Ya? Ahora, eh, hemos visto de forma general cómo se calcula la potencia. ¿Ya? Sin embargo, nótese que cuando... Espérense. Tengo un segundito. Ya. Sin embargo, nótese algo. En este método, o bueno, esta forma de calcular, en el cual calculábamos la potencia en función de las entalpías, aquí estamos calculando en función únicamente de las temperaturas. Ahora, si un compresor depende no solamente de las temperaturas, sino más bien una de las propiedades más importantes que se maneja en un compresor es el hecho de generar un delta P. Nosotros tendríamos que ver alguna manera de hacer justamente esto, ¿ya? Y aquí es donde vamos a hablar un poquito de una segunda ley de la termodinámica, o bueno, vamos a hablar un poquito de termodinámica, en la cual, a partir de su segunda ley, vamos a poder establecer ciertos parámetros que son muy importantes dentro de compresores. La segunda ley de la termodinámica lo que habla es acerca de procesos
irreversibles. ¿Ya? Entonces, enfoquémonos un poquito en esta parte. ¿Ya? Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen? A ver, no. A ver, perdón, me equivoqué el rato del gráfico. A ver, vamos a hablar de irreversibilidades. Entonces, dejando a un lado este concepto o lo que se pueden hacer de idea de este concepto, hablemos de lo siguiente. Una máquina como tal, creen que si es que absorbe una cierta cantidad de energía, toda esta cantidad de energía la va a poder transmitir para que se produzca en trabajo útil. O en otras palabras, les hago una pregunta. Una máquina, ya, cualquiera que sea esta, si es que absorbe energía, tiende a transformar toda esta energía en otro tipo de energía que sea útil para el propósito que se construyó esta máquina. Entonces, esto no ocurre, ¿no? O sea, no ocurre que toda la energía se convierta en trabajo útil. Esto se da debido a, como decía, se da una cierta cantidad de pérdidas de energía. Estas pérdidas de energía van a ser la representación o vienen a ser la cantidad de energía que se da debido a las irreversibilidades que tiene un proceso. Entonces, no necesariamente tiene que ser en forma de energía, también puede ser por ejemplo, la fricción. La fricción es un proceso irreversible o la transferencia de calor de igual forma es un proceso irreversible. ¿En qué sentido? Si nosotros cogemos y nos frotamos las manos, nosotros estamos aplicando o consumiendo una energía para que las manos se muevan. El rato que nosotros movemos las manos, digamos que aplicamos unos 100 kilojoules. El rato que hacemos fricción entre las dos manos empiezan a calentarse, ¿no es cierto? Ese calor que se generó por la fricción se va a perder hacia el ambiente. Entonces, no significa, o sea, los 100 kilojoules que nosotros generamos consumimos para que se muevan las manos, no significa que se van a convertir en 100 kilojoules de energía aprovechable. Entonces, esta fricción viene a ser una irreversibilidad al igual que una transferencia de calor. Esta idea de que siempre va a existir una cierta cantidad de energía no aprovechable para convertirla en trabajo, se relacionó con esto que se llaman irreversibilidades y se mide, o bueno, se trata de medir a partir de una propiedad que se llama la entropía. Esta propiedad que se llama entropía, que es en otras palabras la medida de las irreversibilidades o qué tan irreversible puede llegar a ser un proceso, se entiende como la cantidad de energía no aprovechable de un sistema. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros ya sabemos que en la práctica no vamos a tener un proceso 100%, 100% efectivo o 100% eficiente, nosotros, a partir de este concepto, podemos plantear de que existen procesos ideales. Estos procesos ideales, entonces, van a ser aquellos en los cuales no exista estas irreversibilidades o, en su defecto, que las irreversibilidades sean mínimas, entonces la entropía se va a mantener constante. ¿Ya? Esta idea de que nosotros podemos plantearnos procesos ideales generó un concepto dentro de lo que son máquinas, que es la eficiencia termodinámica. Entonces, la eficiencia termodinámica es la comparación de un proceso real y un proceso ideal. ¿Ya? En otras palabras, ver qué tanto yo me puedo acercar a un proceso ideal.
a un proceso en el cual no exista pérdidas de energía. Bueno, no como pérdidas de energía, sino energía no aprovechable, ¿ya? Entonces, este concepto es muy importante dentro de ingeniería porque me ayuda a ver qué tan eficiente es una máquina, ¿ya? Y esto va a ser un parámetro de bastante importancia en lo que son compresores, debido a que, obviamente, si es que yo tengo un compresor de mayor rendimiento, de mayor eficiencia, vamos a tener un consumo de energía menor, lo que significa en la práctica menos gasto, menos dinero de consumo, ¿ya? Ya enfoquémonos o aterricemos en lo que nosotros queremos estudiar, que son compresores. Entonces, tenemos un compresor. Le voy a diagramar como un circulito. Este es nuestro compresor. El compresor, o la idea básica, o ¿cómo se diría? Para lo cual fue construido un compresor fue para poderle dar impulso a un cierto fluido. En otras palabras, aumentar su energía de flujo. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito del compresor es darle energía de flujo al punto 2 o al flujo 2. Para conseguir esto, en el compresor se consume trabajo. ¿Ya? Entonces, verán, en un compresor a nosotros nos interesaría que consuma menos trabajo y que me proporcione una cierta cantidad de energía de flujo al punto 2. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que es el compresor, nosotros podemos tener una potencia o un trabajo ideal y una potencia real. Aquí les hago una pregunta. ¿Cuál de los dos, el ideal o el real, para un compresor creen que es el menor? Es de una cantidad más pequeña. El ideal, correcto, ideal. ¿Por qué en el ideal? Porque en el ideal se supone que hay una cantidad de energía que no se está perdiendo, entonces toda la cantidad de potencia o trabajo que estoy dándole al compresor se va a convertir en energía de flujo. Entonces, una vez analizado esto, nosotros podemos decir que la eficiencia termodinámica de un compresor es igual al trabajo ideal sobre el trabajo real. Volvamos un ratito a esta parte de acá. Habíamos visto que este proceso ideal sería, en otras palabras, cuando no existe irreversibilidades. Ya. Entonces, al no existir irreversibilidades, ¿qué creen que sucede con la entropía? Ya, aclaremos aquí una cosa. El incremento de entropía es cero. ¿Qué significa eso? Que la entropía con la que entra tiene que ser igual a la entropía con la que sale. ¿De acuerdo? Porque un proceso ideal se supondría que tiene una entropía, que es una entropía con la que estamos entrando a nuestro proceso, y como toda la energía que se consumió se convierte en trabajo útil, acá entonces la entropía de salida también tendría que ser cero. Por esta razón podemos decir que el incremento de entropía en procesos ideales va a ser cero. O lo que es lo mismo, que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Si nosotros decimos que el incremento de entropía es cero, es decir, que la entropía permanece constante, ¿cómo creen que se llaman estos procesos ideales? Teníamos isotérmicos, isobáricos. ¿Cómo creen que se llamaría entonces estos procesos? Se llaman procesos isentrópicos. ¿Ya? Entonces, un proceso isentrópico es aquel proceso ideal que tiene la entropía de entrada igual a la entropía de salida. Si me entendieron, me van a entender el por qué le voy a cambiar ahora a esta formulita. Le voy a poner como
que la entropía del compresor, la eficiencia termodinámica del compresor va a ser igual al trabajo isentrópico sobre el trabajo real. Este trabajo isentrópico, si le aplicamos el balance de masa, perdón, el balance de energía, nos había quedado que era igual a H2 menos H1 sobre H2 menos H1. Aquí hay que aclarar que este H2 es el isentrópico y este es el real. Bueno, me quedó feo. Denme un segundito para que se pueda apreciar bien. Este sería H2S menos H1 y este sería H2R menos H1. Ahora, verá. Entonces, si nosotros ya sabemos la definición de eficiencia de un compresor que era el trabajo isentrópico dividido por el trabajo real. Este trabajo real nosotros lo podemos calcular a partir de datos, valga la redundancia, reales del compresor. Entonces, lo que nos queda por hacer para poder entender esta eficiencia es determinar cuál sería el incremento de entropía para gases ideales, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora va a ser procesos isentrópicos. ¿Ya? Vamos a ver procesos isentrópicos. Pero vamos a hacerle ya aplicado a lo que queremos estudiar, que va a ser el aire. Entonces vamos a ver los procesos isentrópicos para gases ideales, específicamente para lo que es el aire. ¿De acuerdo? Habíamos visto que entonces en un proceso isentrópico nosotros teníamos que el delta S era igual a 0, o lo que es lo mismo, S1 era igual a S2. Para poder obtener unas fórmulas que se necesitan en los procesos isentrópicos de gases ideales, se hace un conjunto de deducciones. Voy a procurar ser lo más conciso posible, ¿ya? Entonces, partimos de dos ecuaciones que se obtienen de la termodinámica clásica, que son las ecuaciones TdS, así se llaman, ecuaciones TdS. Estas ecuaciones lo que hacen es relacionar a la entropía con las otras propiedades termodinámicas. Por ejemplo, aquí estamos relacionando la entropía con la energía interna, con la presión y el volumen. ¿De acuerdo? La otra ecuación TdS es, en cambio, delta H menos el volumen por la variación de la presión. Entonces, partimos de estas dos ecuaciones. No nos interesa de dónde viene, simplemente vamos a partir de aquí. ¿Por qué necesitamos estas ecuaciones? Porque acuérdense que nuestro propósito es obtener el delta S. Entonces, obviamente vamos a utilizar las ecuaciones TdS. Ahora, la energía interna y la entalpía son propiedades, si se puede decir así, difíciles de conceptualizarles en la realidad, o en otras palabras, no son propiedades que se puedan ver en la realidad, como decir, esto es la entalpía o esto es la energía interna. Entonces, para mejorar o para que se hagan más fáciles nuestros cálculos del diferencial de entropía a partir de otras propiedades, debemos procurar cambiarle o buscar ecuaciones para que se reemplace la variación de la energía interna y la variación de la entalpía. Es así que vamos a utilizar tres fórmulas adicionales. La ecuación adicional va a ser la ecuación de los gases ideales, que bueno, esto ya lo conocen de antes. La otra va a ser, va a ser la siguiente. La variación de la energía interna
en un proceso a volumen constante se define como la capacidad calorífica a volumen constante por la variación de la temperatura. Esta es una fórmula ya dada, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, la variación de la energía, perdón, de la entalpía, en cambio, se le puede definir como la capacidad calorífica a presión constante por la variación de la temperatura, ¿sí? Entonces, teniendo estas tres ecuaciones, lo que nosotros vamos a hacer es reemplazar en las ecuaciones TdS. Reemplazando en las ecuaciones TdS vamos a tener lo siguiente. La ecuación 1 nos va a quedar ds, es decir, ya le despejamos nuestra variable de interés, que sería la entropía, va a ser igual a CV por dt sobre t más R por dV sobre V. Ecuación 1. Ecuación 2. ds es igual a Cp dt sobre t menos R por dP sobre P. Bueno, no creo que se les haga difícil ver por dónde va, ¿no? En este caso, aquí me va a quedar P sobre T por dB. Entonces reemplazamos el término P sobre T de la fórmula de los gases ideales y nos queda todo esto de acá. Lo mismo hacemos en esta ecuación 2. Ahora, para resolver esta diferencial tendríamos que integrar entre el estado 1 y el estado 2 a cada término. Entonces vamos a tener esto. ¿Ya? Y aquí es donde viene lo complicado. ¿Por qué digo lo complicado? Este término de aquí no hay problema. Su integral sí se puede desarrollar y me va a quedar como delta S. Que si ustedes se fijan, eso era lo que queríamos hallar. Ahora, esta parte de acá también no va a haber problema, porque como la R, la constante de los gases, es una constante, sale de la integral y me quedaría R por logaritmo de V2 sobre V1. Analicemos esta de acá. Dejémosle pendiente esto de aquí. Aquí igual me va a quedar delta S, es igual. Este término igual queda pendiente. R, como es constante, sale de la integral y me va a quedar, aquí pongamos de una vez el signo, menos R por logaritmo de presión 2 sobre la presión 1. ¿Sí? El problema que surge de esta ecuación es de esta parte de aquí y esta de acá. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, o bueno, espero que se acuerden, que la capacidad calorífica de una sustancia, de hecho, es una función de la temperatura. Déjenme, le escribo de mejor manera y con otro color que no se ve bien. Les repito, la capacidad calorífica. Entonces, no podríamos nosotros así de fácil cogerle e integrarle. Tendríamos que buscar la función. ¿Ya? Entonces, aquí es donde aparecen dos métodos, chicos. Dos métodos de resolución. Un método, el método aproximado, en donde justamente hace lo que les acabo de decir, con capacidad calorífica es una capacidad calorífica promedio a todas las temperaturas a cualquier temperatura, perdón. Este es un método que lo hace. Entonces, ¿por qué se hace fácil este método aproximado? La integral del logaritmo de t es de dt sobre t es logaritmo de t. La integral definida de t sobre dt sería logaritmo de t2 menos logaritmo de t1. En función a las propiedades de los logaritmos, nosotros una resta de logaritmos se hace cociente de las bases. Entonces me queda así. Sí, ya, Inge, Ya, gracias, ya me di cuenta. listo. Ahora, el otro método se basa en que este término de aquí
CV, función de la temperatura de T sobre T, es igual a una entropía a condiciones estándares. En esto se basa el método exacto, ¿ya? No les voy a dar la deducción, simplemente les voy a escribir. Entonces, una vez que aplicamos este concepto o esta fórmula, que ya les digo que es ya una fórmula dada, nosotros podemos decir o podemos llegar a que la presión 2 sobre la presión 1 o la relación entre presiones es igual a una presión relativa 2 sobre una presión relativa 1, donde la presión relativa es igual al exponente de S2 perdón, de S2 a condiciones estándares sobre S1 condiciones estándares sobre R. Entonces, si ustedes se fijan, más o menos ya ven de dónde proviene esta PR. Esta vendría a ser la ecuación en el método en el método exacto. Otra fórmula que ayuda bastante en el mismo método exacto es B2 sobre B1 es igual a BR2 sobre BR1. ¿De acuerdo? Entonces, fórmula 1, fórmula 2 para aprenderse. Estas son las dos ecuaciones que habíamos alcanzado a partir del método aproximado, ¿no es cierto? El método exacto ya les di las fórmulas. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre con el método aproximado. Entonces, como nosotros sabemos que estamos hablando de procesos isentrópicos, eso quiere decir que delta S es igual a 0. Perdón, aquí de hecho sí es delta. Ya está resuelta la integral. Ya, entonces, ¿qué significa? Que nosotros, este término, que este término de aquí se hace 0. Al hacerse 0, nosotros podemos obtener ciertas fórmulas que relacionen la temperatura con el volumen, la temperatura con la presión. Y si igualamos a estas dos, vamos a obtener una última expresión que relaciona la presión con el volumen. Entonces, para poder entender de dónde vienen estas fórmulas, necesito que, bueno, al menos recuerden esta parte de aquí. Cuando estamos hablando de gases, especialmente de gases ideales, la constante de los gases se puede definir como la capacidad calorífica a presión constante menos la capacidad calorífica a volumen constante. Primera cosa. Segunda cosa, la relación entre las capacidades caloríficas se define como una constante o es igual a una constante. Esto le vamos a poner como alfa, ¿de acuerdo? Esta constante tiene un comportamiento constante. Cuando tenemos gases diatómicos, esto siempre es igual a 1.4. En cambio, cuando tenemos gases monoatómicos, esto es igual a 1.667. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, estamos hablando de aire. ¿A cuál de los dos comportamientos se va a asemejar? A los diatómicos. Entonces, de cajón, nosotros vamos a saber que alfa para el aire es igual a 1.4. ¿De acuerdo? Ahora, ya que sabemos esto, ahora sí les voy a escribir las ecuaciones que les decía del método aproximado. La relación de la temperatura es igual a B1 sobre B2 elevado a la alfa menos 1. B2 sobre P1 elevado a la alfa menos 1 sobre alfa. Ecuación 2. Ahora, si nosotros igualamos a estas dos ecuaciones, podemos sacar la relación entre la presión y el volumen. Y vamos a tener esto. ¿Ya? Ecuación 3. ¿Listo? Entonces, estas ecuaciones me van a servir para poder determinar cualquier cálculo si nosotros tenemos isentropía. ¿Ya?
En otras palabras, estas tres fórmulas me sirven para poder determinar la eficiencia isentrópica de un compresor. De esta ecuación nosotros le igualamos a 0. Entonces esto pasa a este lado. Vamos a tener CV, logaritmo de T2 sobre T1, es igual a R, logaritmo de B1 sobre B2. ¿Por qué le cambié de B2 a B2 sobre B1 a B1 sobre B2? Porque como va al otro lado, cambia de signo, lo que puede hacer es invertirle. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría así. Ahora, para sacar, como queremos sacar la relación, debemos despejar estos términos de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Este CV pasa a dividir. Entonces nos va a quedar R sobre CV. R, nosotros sabemos que en función de los calores específicos es igual a esta ecuación de aquí. Entonces me queda CP menos CV sobre CV. Esto de aquí me va a quedar, si es que separo términos, me queda CP sobre CV menos 1. ¿Ya? Como sabemos que esta relación se llama alfa, me queda esto. Para la presión, igual le igualamos a 0, esto se hace así, etcétera, ¿no? El rato que ya tenemos estas dos ecuaciones, se igualan. Entonces ahí tenemos que igualar y en definitiva me queda alfa menos 1. Como a nosotros nos interesa específicamente las ecuaciones para el aire, nosotros podemos tener la respuesta a bueno, no la respuesta, sino una ecuación específica para el aire, mejor dicho. Entonces me va a quedar. Entonces, esta ecuación sería para el aire. ¿De acuerdo? Acordaránse. Esta es la que me interesa que se aprendan. ¿Por qué esta ecuación específicamente? Porque a través de esta ecuación estamos relacionando la temperatura con la presión. Vamos a hacer un ejercicio para que le puedan entender. Bueno, esto ya les mando a leer luego. Lo hemos de tratar luego, mejor dicho. Vamos a hacer este ejercicio. Me dice, mediante un compresor adiabático, se comprime aire de 100 kilopascales y 12 Celsius a una presión de 800 kilopascales, con una tasa estacionaria de 0.2 kilogramos por segundo. Si la eficiencia isentrópica del compresor es del 80%, determine la temperatura de salida del aire y la potencia requerida del compresor. Perfecto. Entonces, hagámoslo. Primero hagamos un esquema en donde tenemos el compresor, una entrada, la potencia, esto se llama 1, la salida, esto se llama 2. Y tenemos los siguientes datos. Tenemos 100 kilopascales, 12 Celsius, un flujo de 0.2 kilogramos por segundo. Acá tenemos una salida, me dice que son 800 kilopascales, y me dice que este compresor tiene una eficiencia isentrópica del 80%. ¿Ya? Ahora, para nosotros poder determinar la temperatura de salida, fíjense, no tenemos de hecho el dato real o el dato de la máquina en sí, pero sí podemos determinar la temperatura de salida. ¿Cómo? Aplicando la isentropía en el compresor, es decir, asumiendo que esto es un proceso ideal, entonces delta S es igual a 0, S1 igual a S2. El rato que nosotros aplicamos este concepto a esta máquina, entonces vamos a poder utilizar los dos métodos, el método aproximado y el método. Entonces, ¿cuál era la formulita que me ayudaba a relacionar la temperatura con la presión en el método aproximado, chicos? Ya, correcto, pero ¿elevado a qué? Ya, correcto. Si es que manejan más decimales, les va a salir más exacto la respuesta, ¿no? Pero bueno, sería esta fórmula de aquí. De aquí, simplemente tenemos esta incógnita, que sería T2. Entonces, T2 sobre. Una consideración que me estaba olvidando, chicos. Cuando trabajamos con isentropía, siempre las temperaturas son absolutas. 12 más 273 da 285. A este lado tenemos 800 kilopascales sobre 100 kilopascales, elevado a la 0.28.
Entonces, nuestra temperatura 2, ¿cuánto ha sido? Kelvin. ¿De acuerdo? 200 y pico Celsius. Perfecto, tenemos la temperatura 2. Ahora, nos pide calcular la potencia requerida. Entonces, para poder determinar esta potencia requerida, vamos a utilizar la formulita que era. Está muy claro, denme un segundo. La eficiencia isentrópica del compresor era igual al trabajo isentrópico sobre el trabajo real, ¿no es cierto? La eficiencia sí tenemos 0,8, ¿ya? Trabajo isentrópico, ¿tenemos o no tenemos? No tenemos el trabajo isentrópico, pero sí podemos calcular, porque fíjense, esta temperatura 2 que calculamos, ¿es la real o la isentrópica? Es la isentrópica, correcto, es la isentrópica, ¿ya? Entonces, esta temperatura, perdón, es la isentrópica. Entonces, acordémonos del concepto de la potencia isentrópica. Era entalpía isentrópica, es decir, medida a la temperatura 2 menos la entalpía U sobre el trabajo real. Aquí me falta poner que esto se mide a la temperatura 1. ¿Ya? Listo. Entonces, si nos vamos a las tablitas que les había dicho, nosotros a partir del dato de la temperatura 2 que ya calculamos y de esta temperatura de 285 ya podríamos obtener el valor de la entalpía. Entonces, simplemente despejamos de esta ecuación y me va a dar. Esto está en kilojoules sobre kilogramos. Ah, perdón, aquí me faltó. A ver, perdón. Aquí me falta multiplicar por su flujo másico para que me salga en kilowatts. Ya, entonces tendríamos esto. Por 0.2 kilogramos por segundo. Dividido para 0.8. 57 kilowatts. Esta sería la potencia real del compresor. No les dije, pero aquí este es un proceso isentrópico porque utiliza esta palabra de aquí. Cuando ustedes vean un compresor, una turbina adiabática, eso significa que se puede considerar como un proceso isentrópico.